Hola, bienvenido a YouScience y en este video vamos a resolver una pequeña miscelánea de integrales, las cuales van a estar apareciendo de este lado por si tienen alguna en específico que les llame la atención. Sin embargo, les invito a ver todo el video en su totalidad porque vamos a recordar muchas de las cosas que habíamos aprendido en nuestros videos anteriores, donde habíamos aprendido a integrar utilizando la regla de la potencia generalizada, algunas funciones trigonométricas que eran como seno, el coseno, integrales de la forma de u entre u y por supuesto de la función exponencial. Sin más que decir, empecemos. Nuestro primer ejercicio de la miscelánea de integrales usando cambios de variable consiste en integrar una función compuesta por t elevado al cubo multiplicado por la exponencial de menos t a la cuarta potencia. Para ello vamos a aplicar el cambio de variable u a menos t a la cuarta potencia. Y ahora vamos a derivar u con respecto a t. Mantenemos el signo negativo, bajamos la potencia como coeficiente, mantenemos la base y ahora a la potencia le restamos una unidad. 4 menos 1 nos queda 3, porque aquí estamos derivando. Ahora lo que tenemos que realizar es que con esta derivada nosotros debemos de obtener una expresión que involucre el resto de lo que no pusimos en el cambio de variable de u, es decir, t elevado a la tercera potencia por dt. Y parece que podemos asemejarlo, solo hay que hacer un arreglo. Para ello vamos a multiplicar este dt del otro lado y nos va a quedar como du es igual a menos 4 dt al cubo por dt. Pero este menos 4 no nos interesa del lado derecho, por lo tanto lo vamos a pasar dividiendo al lado izquierdo. Y esto nos va a quedar como menos du entre 4. Es igual a t cúbica por dt. Lo que vamos a hacer ahorita es aplicar los cambios de variable y me va a quedar como la integral, y en vez de escribir exponencial de menos t a la cuarta potencia, vamos a escribir la exponencial de u, porque ese fue mi cambio de variable. Y el otro cambio de variable va a ser menos de u entre 4. Menos de u entre 4. ¿Por qué? Porque este representa t cúbica por dt, que este era el segundo cambio de variable que encontramos con la derivada. Lo único que vamos a hacer pues es retirar de la integral el signo negativo y ese 4 como menos un cuarto. Y la integral nos va a quedar como e a la u por du. Y esta integral ya sabemos que nos va a dar como resultado e a la u más c. Nada más vamos a recordar en este primer ejercicio que no importa que nosotros multipliquemos a la constante por cualquier otra constante arbitraria, siempre nos va a quedar una misma constante. Entonces esto nos va a quedar como menos un cuarto de la exponencial de u más c. Y lo único que vamos a hacer ahora es regresar el cambio de variable. Donde dijimos que u era igual a menos t a la cuarta potencia. Entonces mi resultado final va a ser menos un cuarto de la exponencial de menos t a la cuarta potencia más c. Y ahora esta sí es mi respuesta final. Para nuestro segundo ejercicio parece algo complejo.
Pero vamos a hacer el cambio de variable a la función 1 entre x, lo que está contenido en el paréntesis antes de la función trigonométrica seno. Entonces en este caso u va a ser 1 entre x. Pero recordemos de otros videos que esta expresión también la podemos ver como x a la menos 1. Y esto va a ser más fácil para que lo podamos derivar. Entonces la derivada de u con respecto a x nos va a quedar como menos x a la menos 2. Que esto a su vez lo podemos ver de la siguiente manera. Lo único que estamos haciendo es que, como tenemos una potencia negativa, pues la bajamos en el denominador para que la potencia se vuelva positiva. ¿Y por qué hacemos esto? Porque recordemos que ahora, con lo que no tomamos para el cambio de variable u, lo que nos resta en la función que queremos integrar, debemos de ser capaces de encontrar otro cambio de variable con la derivada. Y parece que ya estamos teniendo algo similar. Lo único que vamos a hacer es que este dx lo vamos a pasar multiplicando del otro lado y nos va a quedar la siguiente expresión: du es igual a menos 1 entre x cuadrada por dx. Y parece que ya tenemos esa expresión con un pequeño inconveniente: el signo negativo. No lo necesitamos del lado derecho, sino que lo vamos a tener que pasar del lado izquierdo y nos va a quedar como menos du es igual a 1 entre x al cuadrado por dx. Y nos damos cuenta que efectivamente ya logramos obtener la expresión que nos quedaba sin englobar en el cambio de variable. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir en la integral, o en la función mejor dicho, los cambios de variable. Fíjense que la función seno nosotros en ningún momento la utilizamos o la englobamos en algún cambio de variable. Entonces simplemente la volvemos a escribir seno. Pero ahora, en vez de escribir 1 entre x, que es lo que está en el paréntesis, vamos a escribir u. Y dx entre x al cuadrado, pues sabemos que su equivalente para el cambio de variable sería menos du. Pues este menos du proviene de este cambio de variable que tenemos en color verde, y la u pues era esto que habíamos declarado. Bien. Voy a sacar el signo negativo porque no lo necesitamos para resolver la integral, y así facilitamos la obtención de esta solución inmediata de la integral directa, el seno de u por du. Y pues de nuestras fórmulas de integración directa sabemos que la integral del seno de u pues es el coseno negativo de u. Entonces nos falta aquí un negativo más c. Y simplemente multiplicamos el negativo por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, quedándonos como el coseno de u más c. Recuerden que no importa por lo que yo multiplique la c, sigue siendo una constante. ¿Qué nos falta? Simplemente regresar el cambio de variable, donde u habíamos dicho que era 1 entre x. Por lo tanto, mi respuesta final va a ser el coseno de 1 entre x más c. Ahora, esta sí sería mi respuesta final. Para nuestro tercer ejercicio, podríamos pensar que hay que factorizar el denominador para poder eliminar con el término del numerador, pero no nos llevaría a nada. Entonces vamos a hacer el cambio de variable u a toda la expresión del polinomio que tenemos en el denominador, es decir, 3 por t cuadrada más 6t menos 5. Ese sería mi cambio de variable u. Y ahora
tenemos que derivar u con respecto a t. Y esto nos va a quedar como, mantengo este 3, pero al bajar este 2 como coeficiente, lo voy a tener que multiplicar. Y a 2 le resto 1 y me queda 1. Entonces sería t a la 1, pero recuerden que el 1 queda sobreentendido. La derivada de 6t nos quedaría simplemente más 6 y la derivada de menos 5 sería 0, por lo tanto no vale la pena escribirlo. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar nada más esto. 3 por 2 nos da 6t más 6, pero parece que la derivada no se asemeja a t más 1, porque nos quedaron ahí 6t más 6, pero entonces podemos factorizar el 6 y esto nos va a quedar como 6 de t más 1. Entonces más o menos ya apareció el t más 1 que tenemos aquí arriba. Simplemente hay que arreglar la expresión. Para ello voy a borrar el paso anterior y vamos a trabajar con esto, que es lo que realmente nos interesa. Les voy a decir que la derivada de u con respecto a t es igual a 6 veces de t más 1. Voy a pasar multiplicando este de t del otro lado y nos va a quedar como du es igual a 6 por t más 1 por dt. Y ahora este 6 lo voy a pasar del otro lado, pero dividiendo. Y me va a quedar como du entre 6 es igual a t más 1 de dt. Y como vemos, hemos logrado obtener la otra expresión de lo que nos quedaba en la integral para el siguiente cambio de variable. Vamos a sustituir estos cambios de variable en la integral y en vez de escribir esta parte del denominador, me doy cuenta que lo llamé u, pero está en el denominador, entonces va a ser 1 entre u por, y en vez de escribir t más 1 por dt, va a ser du entre 6. Y lo que vamos a hacer a continuación simplemente va a ser sacar este 6 de la integral, pero en forma de fracción, debido a que esté en el denominador. Y vemos que la integral tiene la forma de du entre u. Y habíamos aprendido que esto, o esta integral, es igual al logaritmo natural de u más c. Lo único que nos falta pues es regresar el cambio de variable. Donde habíamos dicho que u era el polinomio de 3t al cuadrado más 6t menos 5. Entonces mi respuesta final va a ser un sexto del logaritmo natural de 3t al cuadrado más 6t menos 5 más c. Recuerden que no importa multiplicar un sexto por c, esto sigue siendo c. Y esta sería, ahora sí, mi respuesta final. Para nuestro inciso D, parece algo complejo saber cómo abordar esta integral, pero vamos a hacer al cambio de variable u al logaritmo natural de x. Ese va a ser nuestro cambio de variable. U va a ser igual al logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque cuando yo derive u con respecto a x, recordemos que la derivada del logaritmo de x es 1 entre x. Y me estoy dando cuenta que esta expresión puede formarse a partir de la derivada. Voy a pasar multiplicando este dx del otro lado y entonces me va a quedar que du es igual a dx entre x. ¿Por qué? Porque dx por 1 pues es dx. Y entonces ya tengo mi segundo cambio de variable que surge
al derivar u. Lo único que vamos a hacer a continuación es sustituir nuestros cambios de variable en la integral. En vez de escribir logaritmo natural de x, voy a escribir u. Pero eso todavía falta que esté elevado al cuadrado. No hay que olvidar ese cuadrado. Y dx entre x, pues simplemente es du. Y vemos que esta integral de algo complejo ahora pasó a ser algo más amigable. Y esto lo vamos a resolver por la regla de la potencia, la cual nos decía que al exponente le sumamos 1, es decir, u de 2 más 1, entre 2 más 1. Es decir, lo mismo que hacemos en la potencia, lo vamos a hacer en el denominador, más c. Es decir, nos va a quedar como u al cubo entre 3 más c. ¿Y qué nos falta? Regresar el cambio de variable. Donde habíamos dicho que u es el logaritmo natural de x. Por lo tanto, mi respuesta final va a ser el logaritmo natural de x elevado al cubo entre 3 más c. Podemos dejar esta expresión de esta manera, o también su equivalencia sería el logaritmo natural al cubo de x entre 3 más c. Cualquiera de estas dos expresiones es más que correcto para entregarlo como nuestra respuesta final. Para nuestro ejercicio E hay un caso similar. ¿Quién sería nuestro cambio de variable? Pues vamos a hacer el cambio de variable a lo que está contenido en la función trigonométrica coseno. En este caso, u va a ser el logaritmo natural de t. Y si ustedes se dan cuenta, pues ya podemos ir visualizando que al derivar u con respecto a t, nos va a quedar 1 entre t. Y ya tenemos la t en el denominador. Que nos falta que de t, pues esta la pasemos del otro lado, multiplicando. Y obtendremos nuestro segundo cambio de variable, que sería du es igual a dt entre t. Por lo tanto, señalamos nuestro segundo cambio de variable, lo cual nos va a quedar que al sustituir en la integral va a ser el coseno, y en vez de escribir logaritmo natural de t, de u, y en vez de escribir dt entre t, pues vamos a escribir simplemente du. Y vemos que obtenemos una integral directa, donde la integral del coseno de u, pues recordemos que era el seno de u más c. ¿Qué nos falta? Regresar el cambio de variable, donde habíamos dicho que u era el logaritmo natural de t. Por lo tanto, mi respuesta final va a ser el seno del logaritmo natural de t más c. Y ahora esta sí es mi respuesta final. Como vemos, fue algo sencilla, pero todo de acuerdo al realizar los cambios de variable adecuado. Para nuestro ejercicio F vamos a tener una peculiaridad de que no sale tan directa. Aquí tenemos que pensar un poquito diferente. Lo primero que vamos a hacer es repartir el denominador a cada uno de los términos del numerador. Es decir, esto nos va a quedar como la integral de 1 entre 1 más x cuadrada más x de 1 más x cuadrada por dx. Ahora vamos a distribuir dx para cada uno de los términos por propiedad distributiva y nos van a quedar dos integrales. La primera, que es una integral directa, 1
entre 1 más x al cuadrado por dx. Y la segunda integral, donde todavía hay que resolver por cambio de variable, x entre 1 más x cuadrada por dx. Para la primera integral vamos a recurrir a la fórmula que nos dice que la integral de 1 entre 1 más x cuadrada por dx es igual a la tangente inversa de x. Esta la estoy escribiendo de otro color porque es una fórmula que debemos de tener para más adelante que sigamos resolviendo otros ejercicios a lo largo del canal. Por lo tanto, esta sale directo. Ya tenemos nuestro primer resultado de la integral. Bien, que es esta que tenemos aquí. Entonces nada más me faltó aquí una más c. Pero no la vamos a escribir en la solución del problema. Bien, para este segundo caso, para esta segunda integral, perdón, aquí sí hay que hacer un cambio de variable todavía, donde u va a ser 1 más x al cuadrado, y al derivar u con respecto a x, esto nos va a quedar que la derivada de 1 es 0, pero la derivada de x al cuadrado es 2x. Ya hice mi primer cambio de variable, aquí no tenemos problema. El segundo cambio de variable que debe de surgir de la derivada de u, debe de entonces tener x por dx, y vemos que más o menos con esta derivada nos podemos asemejar a algo. Lo único que nos falta es que este dx lo voy a pasar multiplicando del otro lado para ver qué podemos ir haciendo. Du es igual a 2 por x de dx. Y me doy cuenta que ya tengo ese término, pero este 2 no lo necesito aquí. Por lo tanto, lo voy a pasar dividiendo del lado izquierdo. Entonces va a ser du entre 2 es igual a x por dx. Y ya tengo mi segundo cambio de variable. Vamos a trabajar nada más con la segunda integral. Entonces voy a englobar todo esto para decir que solo corresponde a la segunda integral y luego tengamos una respuesta final. Bien, entonces esto me va a quedar como, al sustituir la integral de 1 entre u, porque recordemos que 1 más x cuadrada está en el denominador, y en vez de escribir x por dx voy a escribir du entre 2. Entonces lo único que vamos a hacer es retirar ese 1/2 de la integral y vemos que nos queda una integral de la forma du entre u. Y como hemos visto en estos ejercicios y en otros videos, esto nos va a dar como resultado 1/2 del logaritmo de u más c. ¿Qué me falta? Me falta regresar el cambio de variable. Regresando el cambio de variable, tengo 1/2 del logaritmo natural. ¿Quién era u? Pues u habíamos dicho que era 1 más x cuadrada. Vamos a escribirlo aquí, de 1 más x cuadrada. Pero esta es solo la solución de la segunda integral. Todavía falta adicionar el resultado de la primera integral. Entonces el resultado final va a ser la tangente inversa de x, el resultado de la primera integral, más el resultado de la segunda integral, que es 1/2 del logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. ¿Y qué nos falta? Agregar la constante, más c. Este es mi resultado final. ¿Bien? Este fue un poquito más extenso. Con nuestra integral del inciso g, pues vamos a hacer u en esta ocasión
a la parte que tenemos en el denominador, es decir, a la función exponencial de x más x. Porque al derivarla con respecto a x, pues la derivada de a a la x sigue siendo e a la x, pero la derivada de x va a ser 1. Y esto hace que la expresión que yo tengo en el numerador pues se asemeja de alguna manera a lo que tenemos en la derivada. Simplemente nos falta pasar este de x del otro lado multiplicando. Y esto nos va a quedar como du es igual a e a la x más 1 por dx. Y ya tengo mi segundo cambio de variable que siempre debe de surgir de la derivada de u. Entonces vamos a sustituir en la integral estos cambios de variable. La integral, y recordemos que u está en el denominador, por lo tanto la coloco en el denominador. Y en esta ocasión, pues toda esta expresión tengo la ventaja que es de u simplemente y la coloco en el numerador. Y la integral de du entre u, pues era el logaritmo natural de u más c. ¿Qué nos falta? Regresar el cambio de variable. Y habíamos dicho que u era exponencial de x más x. Entonces mi resultado final va a ser el logaritmo natural de la exponencial de x más c. Y este sería entonces mi respuesta final. Para el inciso H, parece una función muy compleja de integrar. Pero recuerden, siempre haciendo los cambios de variable adecuado, todo se reduce y se simplifica. En este caso, voy a hacer al cambio de variable u 2 más la raíz de x. Toda esta primera función que esté en el numerador contenida dentro de la raíz, pero así como está va a ser difícil de derivar. Lo que vamos a hacer es cambiar la expresión y esto nos va a quedar como 2 más x y en vez de escribir raíz de x vamos a escribir 1 entre 2, es su equivalente en potencia. Y así ya es un poco más fácil de visualizar la derivada. La derivada de 2 es 0, pero la derivada de x a la 1 medio va a ser 1 medio de x, 1 medio menos 1, nos queda menos 1 medio. Y a su vez vamos a escribir esto de manera diferente. Voy a bajar este x a la 1 medio, que es negativo, al denominador para que nos quede positivo. Entonces nos va a quedar 2 de x a la 1 medio y arriba simplemente nos queda 1. Pero también esto lo vamos a regresar a su otra forma de expresión en forma de raíz. Entonces nos va a quedar 1 entre 2 de la raíz de x. Y aunque es difícil de visualizarlo por el momento, al menos ya tenemos la raíz de x en el denominador. Entonces vamos a ver cómo podemos ajustar la derivada de u con respecto a x para que se asemeje a lo que nos sobra dentro de la función que queremos integrar. Y de entrada necesito este de x del otro lado, porque aquí aparece. Entonces vamos a pasarlo multiplicando. Nos va a quedar du es igual, y voy a escribirlo aquí arriba, porque al multiplicarse por 1, pues sigue siendo dx. Y abajo 2 veces la raíz de x. Y ya más o menos vamos teniendo esta expresión. Solo este 2 no lo necesito aquí, entonces lo voy a pasar del otro lado multiplicando. Y me va a quedar que 2 veces du es igual a dx entre la raíz de x. Y entonces ya tenemos nuestro segundo cambio de variable que vamos a aplicar en la integral.
realizando los cambios de variable, esto nos va a quedar como la integral de, en vez de escribir 2 más raíz de x, voy a escribir la raíz de ¿quién? De u, porque es mi cambio de variable, es lo que dijimos. Y pues ya no es necesario esta línea que escribí, no me di cuenta, porque dx entre raíz de x pues va a ser 2 veces u. Entonces esto va a estar multiplicado por 2 veces du. Lo único que vamos a hacer es retirar este 2 de la integral. Nos va a quedar 2 veces la integral de la raíz de u por du. Pero así como está expresado, no puedo integrarlo inmediatamente con la regla de la potencia, pues volvemos a hacer uso del cambio de expresión, que sería u a la 1/2 de du. Y entonces la integral nos va a quedar como u 1/2 más 1 nos va a quedar 3/2. Y eso lo vuelvo a escribir en el denominador. Aquí estamos utilizando la regla de la potencia. Más c. Bien. Y vamos a reajustar esta parte simplemente para que podamos llegar a una solución pues más sencilla. Nos va a quedar 2, que es este 2. Y recuerden que este 3/2 al estar en el denominador lo podemos escribir de esta manera para que ya no esté en el denominador, simplemente invirtiendo los términos, de u a la 3/2 más c. Recuerden que multiplicar 2 por c pues sigue siendo c, entonces ahí no pasa nada. Y esto nos va a quedar como 2 por 2, 4/3 de u a la 3/2 más c. Que nos falta regresar el cambio de variable, donde habíamos dicho que u era 2 veces más, era 2, perdón, la raíz de x. Entonces mi resultado final va a ser 4/3 y en vez de escribir u, voy a escribir, o regresar, mejor dicho, el cambio de variable elevado a la 3/2 más c. Y ahora esta sería mi respuesta final. Y ya para finalizar con nuestro último ejercicio, el i, pues es algo similar a lo que hicimos arriba. Nuestro cambio de variable u va a ser x cuadrada más 4x. Únicamente lo que está contenido dentro de la raíz. Cuando nosotros derivemos u con respecto a x, esto nos va a quedar bajo el exponente. Recuerden que estamos derivando 2 de x, porque 2 menos 1 nos queda 1, pero pues queda sobreentendido que ahí existe ese 1. Y la derivada de 4x nos queda 4. Pero vemos que aquí solo tenemos x más 2 y aquí nos dio 2x más 4. Lo que podemos hacer pues es factorizar el 2 y entonces tenemos x más 2. Ah, y ya tenemos ese x más 2 que está en el numerador. Simplemente hay que reajustar los términos que obtuvimos de esta derivada. Voy a escribirlo aquí, ya nada más lo que nos interesa, que sería 2 por x más 2. Y voy a pasar multiplicando este de x del otro lado. Y nos va a quedar como du es igual a 2 veces x más 2 por dx. Pero este 2 yo no lo necesito aquí, entonces lo voy a pasar del otro lado, del lado izquierdo, dividiendo. Por lo tanto me va a quedar du entre 2 es igual a x más 2 por dx. Y ya tenemos nuestro segundo cambio de variable, que recuerden que siempre debe de salir de la derivada de u. Lo que vamos a hacer es los cambios de variable en la integral y vamos a ver cómo nos va a quedar. Y en este caso voy a escribir 1 entre, porque esto es lo que tengo que escribir en el denominador. Y recuerden que la raíz no la englobamos, entonces la coloco y en vez de escribir x al cuadrado más 4x voy a escribir u. Entonces ya tenemos la primera parte.
Para x más 2 por dx, esto que está en color azul, pues tenemos que es du entre 2. Por lo tanto, esto va a estar multiplicado por du entre 2. Ese 2 lo vamos a sacar de la integral, pero al estar en la forma de un denominador, pues va a salir como un medio. Y por lo tanto nos queda la siguiente integral, du entre la raíz de u. Esto es un poco difícil de resolverla así como está. Recuerden que hay que cambiar la forma en que lo estamos viendo. Nos va a quedar du entre x a la 1 medio. A su vez, ya que lo tengo en forma de potencia, pues lo voy a subir al numerador y esto me va a quedar de la siguiente manera. 1 medio de la integral de x a la menos 1 medio, porque lo estoy subiendo, por eso adquiere el signo negativo. Y aquí, perdón, era una u, estamos trabajando con u, no sé por qué puse la x. Y de du. Entonces, utilizando la regla de la potencia, pues ya podemos resolver esta integral de manera directa. Entonces nos va a quedar 1 medio y el resultado de esta integral va a ser u. 1 medio más 1 nos va a dar 1 medio positivo entre 1 medio más c. Vamos a colocar este 1 medio de una forma diferente para que tengamos una solución más amigable. Entonces va a ser 1 medio y en vez de escribir 1 medio vamos a escribir 2 entre 1. Pero 2 entre 1 pues no vale la pena escribirlo de esta manera y simplemente escribimos 2. De u a la 1 medio. Y recuerden que no importa multiplicar 1 medio por c, porque nos va a dar la misma constante. ¿Qué nos falta? Regresar el cambio de variable. Regresando el cambio de variable, donde habíamos dicho que u es igual a x al cuadrado más 4x. Y también aprovechamos para multiplicar esto. 1 medio por 2, pues nos va a dar 1 y entonces no vale la pena escribir ese 1. Pero sí vamos a escribir el cambio de variable u, x al cuadrado más 4x elevado a 1 medio más c. Y también podemos escribirlo ya de una manera más adecuada, en vez de ponerlo como potencia a la 1 medio, como la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4x más c. Cualquiera de estas dos formas de escribirlo es más que correcto. Y así es como hemos terminado este video donde hemos resuelto 9 ejercicios de la miscelánea de integrales donde involucra todo lo aprendido hasta el momento en nuestro curso de cálculo integral aplicado a la ingeniería. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta, compartir la información y te recuerdo que esto es YouScience. Nos vemos en otro de nuestros siguientes videos.